Un ingeniero baja 290 metros bajo tierra, dentro de una mina en Chihuahua, y su linterna choca contra algo que no debería estar ahí. Columnas de cristal transparente, algunas más largas que un camión, brotando del suelo como si la tierra hubiera decidido, en secreto, construir una catedral. Nadie las puso ahí. Nadie las diseñó. Y sin embargo están registradas, estudiadas y confirmadas por geólogos que las examinaron una por una. A cientos de kilómetros, bajo el mar de Quintana Roo, buzos encuentran el esqueleto casi completo de una adolescente que caminó por ahí hace más de 12.000 años, cuando ese túnel todavía era una cueva seca. Y en el fondo de la península de Yucatán, oculta bajo pueblos, carreteras y cenotes, donde la gente nada los domingos, hay una cicatriz de 180 kilómetros de ancho que marca el día exacto en que murieron los dinosaurios. Estos lugares no son leyenda, son expedientes. En los próximos minutos vas a recorrer 11 sitios reales de México que parecen sacados de una ficción, pero que instituciones científicas, agencias federales y organismos internacionales han documentado, medido y protegido oficialmente. No son rumores de pueblo ni teorías de internet, son lugares con coordenadas, con expedientes de investigación y, en varios casos, con decretos de protección. Al final, vas a entender algo que cambia la forma en que ves el mapa de este país. México no solo tiene historia sobre la superficie, tiene otra, mucho más extraña, debajo. Antes de bajar al primero, dale like a este video y suscríbete a México Secreto. Así el algoritmo sabe que quieres más historias como esta. México se sienta sobre una de las cortezas terrestres más inquietas del planeta. Placas que chocan, volcanes activos, un subsuelo perforado por miles de cuevas y cenotes, y una historia geológica que se remonta a cientos de millones de años. Esa combinación produjo, en distintos puntos del territorio, fenómenos tan extremos que, cuando se descubrieron, muchos investigadores dudaron de lo que estaban viendo. Algunos de estos lugares llevan siglos frente a los ojos de la gente, disfrazados de paisaje cotidiano. Otros permanecieron completamente ocultos hasta que la tecnología, sonares, perforadoras, buzos espeleólogos, permitió finalmente confirmarlos. Lo que van a tener en común los 12 sitios de esta lista es esto: parecen imposibles, pero no lo son. Cada uno fue verificado por científicos, protegido por alguna autoridad o documentado en investigaciones publicadas. Empecemos con el número 11. Número 11. Los prismas basálticos de Santa María Regla, Huasca de Ocampo, Hidalgo. En Huasca de Ocampo, Hidalgo, un río cae sobre un muro que parece tallado a mano. Miles de columnas de basalto, casi todas hexagonales, perfectamente alineadas, como si un arquitecto gigante hubiera ordenado la roca en fila. No hay cincel humano detrás de esto. Es lava que, hace miles de años, se enfrió tan lenta y uniformemente que se contrajo en ese patrón geométrico casi matemático. El fenómeno es real y está documentado geológicamente. Hoy el sitio se mantiene como un área natural protegida y es uno de los atractivos naturales más visitados del estado de Hidalgo. Suena a capricho de la naturaleza, y lo es. Pero no es el único capricho geométrico de este país. El siguiente no se mide en columnas, sino en toneladas, y durante años se pensó que era, sencillamente, imposible. Número 10. La Peña de Bernal, Bernal, Querétaro. En el pequeño pueblo de Bernal, un monolito de roca sólida se levanta más de 300 metros sobre el poblado, visible desde kilómetros antes de llegar. Se le suele describir como uno de los monolitos más grandes del planeta, aunque esa clasificación exacta varía según la fuente y no existe un consenso científico único sobre el ranking mundial. Lo que sí es un hecho confirmado, y por la autoridad federal correspondiente, es que en 2005, la Secretaría de Turismo declaró a Bernal Pueblo Mágico, reconociendo oficialmente el valor de este paisaje. Una roca que domina un pueblo entero ya es difícil de explicar, pero al menos esa roca se ve. El siguiente lugar de la lista es célebre por lo contrario, por ser, según cifras oficiales, el tronco de árbol más ancho jamás medido en el mundo. Número 9. El Árbol del Tule, Santa María del Tule, Oaxaca. En Santa María del Tule,
Un ahuehuete solitario tiene un tronco con más de 40 metros de circunferencia. Hacen falta más de 20 personas tomadas de la mano para rodearlo. Su edad exacta no se conoce con certeza. Las estimaciones de los especialistas oscilan entre 1200 y más de 2000 años, pero su diámetro sí está documentado y confirmado. Es, según los registros que lo han medido, el árbol de tronco más grueso del mundo. Hoy está protegido como parte del Patrimonio Natural de Oaxaca, resguardado por el propio municipio. Un árbol tan grande que parece imposible ya rompe la lógica del paisaje. Pero hay lugares en México donde no es el tamaño lo que desafía la razón, sino la profundidad. Y el siguiente es, literalmente, un abismo. Número 8. El sótano de las golondrinas. Aquismón, Huasteca Potosina, San Luis Potosí. Cerca de Aquismón, en la Huasteca Potosina, la tierra se abre en un pozo casi vertical, con una caída libre de más de 300 metros, suficiente para que un objeto tarde varios segundos en tocar fondo. Cada amanecer, miles de aves, vencejos y guacamayas, no solo golondrinas, como sugiere el nombre popular, salen en espiral desde el interior, en un fenómeno que atrae tanto a biólogos como a practicantes de rapel y salto base, quienes lo han documentado como uno de los pozos verticales más profundos del planeta. Está dentro de una zona reconocida como Área Natural Protegida. Un agujero de 300 metros ya parece suficiente para una lista de sitios imposibles. Pero lo que hay bajo el agua, en otro extremo del país, es todavía más difícil de creer. Un lago donde viven fósiles que respiran. Número 7. El lago de Alchichica, Cuenca Oriental, Puebla. En la llamada Cuenca Oriental de Puebla hay un lago volcánico, formado dentro de un cráter, cuyas aguas albergan estructuras llamadas estromatolitos, colonias de microorganismos que construyen, capa sobre capa, formaciones rocosas vivas. Son, en la práctica, parientes de los organismos que produjeron el oxígeno de la Tierra primitiva hace miles de millones de años, y Alchichica es uno de los pocos lugares del planeta donde este proceso todavía ocurre de forma activa. Investigadores de universidades mexicanas han estudiado el sitio durante años, documentando su singularidad ecológica. Un lago que fabrica roca viva ya suena a otro planeta. Y resulta que hay un lugar en México que la propia NASA usó, hace más de medio siglo, precisamente porque parecía otro planeta. Antes de seguir bajando en esta lista, si te está gustando, este es el momento perfecto para suscribirte a México Secreto y activar la campana. Lo que sigue solo se pone más extraño. Número 6. El Pinacate, desierto de Sonora, frontera con Estados Unidos. En el desierto de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, un campo de volcanes y cráteres se extiende sobre un paisaje de lava negra y dunas que parece pertenecer a otro mundo. La Reserva de la Biosfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar fue decretada Área Natural Protegida en 1993 y, 2 décadas después, en 2013, la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial. Pero antes de todo eso, a finales de la década de 1960, astronautas del programa espacial estadounidense entrenaron en este terreno volcánico porque su paisaje se parecía, más que cualquier otro sitio en Norteamérica, a la superficie lunar. Caminaron por el Pinacate para prepararse a caminar por la Luna. Si hay un desierto en México que sirvió de entrenamiento para llegar al espacio, imagina lo que hay más abajo, dentro de la Tierra, en una mina donde los mineros dejaron de trabajar el día que encontraron algo que ningún manual de geología explicaba del todo. Número 5. La Cueva de los Cristales, Naica, mina de Naica, Chihuahua. 290 metros bajo la superficie, dentro de la mina de Naica, en Chihuahua, un par de mineros abrieron en el año 2000 una cámara natural donde crecían cristales de selenita de hasta 12 metros de largo, algunos de los más grandes jamás documentados en el planeta. Se formaron durante cientos de miles de años, en condiciones de calor y humedad extremas, temperaturas cercanas a los 50 grados, gracias a un proceso mineral estudiado a fondo por geólogos, entre ellos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Cuando la empresa minera dejó de bombear agua del subsuelo, la cueva volvió a inundarse, tal como estuvo durante milenios.
y hoy resulta prácticamente inaccesible. Una catedral de cristal que la Tierra fabricó sola y luego volvió a sepultar bajo el agua. Pero si esa cueva impresiona por lo que contiene, la siguiente impresiona por lo que todavía no termina de explorarse. Nadie sabe con certeza hasta dónde llega. Número 4. Sistema Huautla. Sierra Mazateca, Huautla de Jiménez, Oaxaca. En la Sierra Mazateca, cerca de Huautla de Jiménez, exploradores llevan décadas cartografiando un sistema de cuevas que, expedición tras expedición, se confirma como uno de los más profundos del hemisferio occidental. Más de 1.500 metros de profundidad documentada, con kilómetros de galerías que continúan conectándose entre sí conforme avanzan las investigaciones espeleológicas. Equipos internacionales, incluyendo el histórico proyecto espeleológico Sistema Huautla, han pasado semanas enteras bajo tierra, durmiendo en campamentos subterráneos, para medir un abismo que literalmente no termina donde los mapas anteriores decían que terminaba. Un sistema de cuevas tan profundo que sigue sin cerrarse del todo en los mapas oficiales. Y en el desierto, a cientos de kilómetros de ahí, hay una zona protegida por el gobierno desde 1979, que además guarda un capítulo real, documentado, de la Guerra Fría. Número 3. Reserva de la Biosfera de Mapimí, Zona del Silencio, Durango, Chihuahua y Coahuila, Desierto chihuahuense. Entre Durango, Chihuahua y Coahuila se extiende un tramo del desierto chihuahuense que en 1979 fue declarado oficialmente Reserva de la Biosfera dentro del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, por la rareza de sus especies, tortugas, cactáceas, fauna endémica que no existe en ningún otro lugar del planeta. A su alrededor creció una fama distinta, la de Zona del Silencio, alimentada por relatos de brújulas descontroladas y señales de radio que se pierden. La ciencia no ha confirmado esas anomalías electromagnéticas. Siguen siendo, hasta hoy, leyendas sin respaldo. Lo que sí es un hecho documentado es que en 1970, un cohete de pruebas estadounidense, lanzado desde Utah, se salió de su trayectoria y sus restos, incluida una pequeña fuente radiactiva, cayeron precisamente en esta zona. Un incidente real que quedó registrado en los archivos de ambos gobiernos y que alimentó buena parte del misterio posterior. Una reserva protegida por decreto, con un incidente real de la Guerra Fría en su historia y un mito que la ciencia nunca pudo confirmar. Pero lo que sigue en esta lista no necesita mito ninguno. Bajo el mar de Quintana Roo hay una fosa donde el gobierno mexicano confirmó, con evidencia física, uno de los hallazgos humanos más antiguos jamás encontrados en América. Número 2. Hoyo Negro. Sistema Zacactún, cerca de Tulum, Quintana Roo. Dentro del sistema de cuevas inundadas de Zacactún, cerca de Tulum, hay una cámara subacuática casi vertical que los buzos bautizaron Hoyo Negro por su oscuridad absoluta. En 2007, un grupo de espeleobuzos descendió más de 50 metros y encontró, dispersos en el fondo, huesos de perezosos gigantes, gonfoterios parecidos a elefantes y felinos dientes de sable extintos hace miles de años. Junto a ellos estaba el esqueleto casi completo de una adolescente a la que los investigadores llamaron Naya, entre 12.000 y 13.000 años de antigüedad, uno de los restos humanos más completos y antiguos jamás hallados en el continente americano. El Instituto Nacional de Antropología e Historia participó directamente en la investigación, y los resultados se publicaron en la revista científica Science en 2014. Una adolescente que caminó por una cueva seca hace 13.000 años, hoy sumergida a decenas de metros de profundidad. Es difícil imaginar algo más antiguo escondido bajo México. Y sin embargo, el número 1 de esta lista no se mide en miles de años, se mide en millones. Número 1. El cráter de Chicxulub, península de Yucatán, cerca de Chicxulub, Puerto. Hace 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro chocó contra la Tierra justo en lo que hoy es la península de Yucatán. El impacto dejó un cráter de alrededor de 180 kilómetros de ancho, mitad bajo tierra firme y mitad bajo las aguas del Golfo de México, con su centro cerca del pueblo de Chicxulub, Puerto. Durante décadas, fue solo una hipótesis geológica. En 2016, un consorcio científico internacional,
El proyecto de perforación IODP-ICDP extrajo núcleos de roca directamente del anillo central del cráter, confirmando con evidencia física la magnitud del impacto y su vínculo con la extinción masiva que acabó, entre muchas otras especies, con los dinosaurios no aviares. Es que millones de personas han vivido encima de él sin saberlo. Los cenotes de Yucatán, esos pozos de agua turquesa donde la gente nada cada fin de semana, se formaron precisamente a lo largo del borde de ese cráter, porque el impacto fracturó la roca caliza de una manera que, milenios después, permitió que el agua subterránea abriera esos túneles circulares. Cada vez que alguien se sumerge en un cenote cerca de Chicxulub, está nadando literalmente sobre la cicatriz del día en que cambió la historia de la vida en la Tierra. 11 lugares. Un tronco que rompe récords. Un desierto que entrenó astronautas. Una cueva que la Tierra volvió a sepultar bajo el agua. Y una cicatriz de 66 millones de años escondida bajo cenotes turísticos. El patrón detrás de todos ellos es el mismo. México no necesita inventar nada. Lo que parece imposible, en este país, casi siempre resulta que ya fue medido, estudiado y confirmado por alguien con instrumentos, no con imaginación.